Vamos a hablar ahora de temas económicos, definitivamente, porque el gobierno nacional ha abrogado 7 decretos y eso genera repercusiones, obviamente, en los sectores económicos, como por ejemplo el de los avicultores. Winston Ortiz, él es vicepresidente de la Asociación de Avicultores de Bolivia y está con nosotros para explicarnos cómo incide la abrogación de esta normativa en este sector en particular. Recordemos que don Winston estuvo hace semanas atrás en este medio de comunicación precisamente pidiéndole al gobierno la abrogación de esta normativa. ¿Cómo está, don Winston? Bienvenido. Buenos días, gracias. Primeramente queremos hacer notar que la pecuaria nacional, en este caso, no es solamente la avicultura nacional, están los lecheros, los porcinocultores y los avicultores de toda Bolivia. Celebramos profundamente la abrogación del decreto 4139. Estas normativas, estos decretos económicos se aprobaron en todo caso en el gobierno de transición de la presidenta Yanine Áñez. El gobierno señalaba que generó un enorme déficit fiscal. ¿Cómo afectó al sector de los avicultores este decreto y cómo beneficia ahora esta abrogación? Bueno, primeramente con el decreto de Yanine 4139 se eliminó los certificados de abastecimiento y el precio justo. ¿Qué significa eso? Significa que la pecuaria nacional criaba en la incertidumbre de si tenía o no tenía alimento para hoy día, para toda la alimentación de la pecuaria nacional. Ahora, evidentemente se ha perdido una gran masa de economía, diríamos vulgarmente. La avicultura nacional y en su conjunto, aparte de haber dejado muchos avicultores, el 60% de los avicultores, de los pequeños medianos, han dejado de criar. ¿Y eso qué significaba? Significaba que al perder $1 por pollo, eso era una quiebra total. Entonces, al abrogar este decreto 4139, significa que los avicultores, los porcinos y los lecheros podemos ser un poquito más competitivos. ¿Por qué? Porque el precio que nos vendían con el 4139 nos vendían a precio internacional más el IVA. Ahora, con este decreto, con la abrogación del decreto, se van a calcular los precios de los cupos y el precio justo de acuerdo a la compra del industrial al productor soyero. ¿Eso qué significaba? Que a partir del promedio de compra de los industriales se calculaba mediante una fórmula propuesta por el gobierno y los avicultores a nivel nacional aquella época, un precio cabal, un precio real y justo. ¿Quién define ahora el tema de precios en el mercado nacional? Nosotros vamos a tener seguramente reuniones y urgentemente con el gobierno para definir los precios, pero esta definición de precios se va a hacer conjuntamente el gobierno, la pecuaria nacional y los aceiteros, pero de acuerdo a la compra que ellos realizan a los productores, ya no de acuerdo al precio internacional. Claro, para entenderlo mejor, con el anterior decreto los precios se establecían de acuerdo a los precios internacionales. Con la abrogación de esta normativa, ahora los precios lo define el mercado boliviano. En realidad sí, pero de acuerdo al precio de compra del industrial hacia el soyero. No de acuerdo al precio internacional como se venía haciendo. Pero ¿qué pasa más allá de la fijación de los precios y los cupos respectivos? Es que nosotros no teníamos garantizada con el anterior decreto la seguridad alimentaria y eso era peligroso. Ahora sí, con los cupos que vamos a tener garantizado la soya solvente o los derivados de la soya, vamos a garantizar la seguridad alimentaria. ¿Qué significa tener garantizada la seguridad alimentaria? Significa que con el anterior gobierno, con el anterior decreto 4139 del anterior gobierno, no teníamos soya. Íbamos a la industria y nos programaban para 15, 12 días y eso hacía que el productor viva en la incertidumbre.
pero con el anterior decreto, perdón, con el anterior sistema, con la anterior metodología de los cupos, no había tal cosa. Teníamos soya porque teníamos garantizado ese cupo, y ese cupo nadie lo movía porque era para el sector productivo. Entonces, esa es, digamos, la instancia, y queremos hacer notar también, y muy enfáticamente, el precio de la cascarilla. En este momento estamos hablando como pecuarios nacional, no solamente como avicultores. Resulta que la cascarilla es un desecho de la industria nacional. La cascarilla no se exporta, pero con el decreto 4139 indexaban el precio internacional a la cascarilla, cosa que era un despropósito y un abuso total de parte de las aceiteras. Nosotros ahora pedimos inmediatamente se convoque una reunión nacional de la pecuaria nacional. ¿Para qué? Para definir estos puntos estratégicos, cupo y precio justo. Creo que estamos por buen camino. Quiero hacer notar, y muy de frente, nosotros habíamos tenido una reunión con el entonces candidato Arce Catacora antes de las elecciones, y nosotros le habíamos hecho ver esta instancia, le habíamos hecho notar el daño tremendo que estaban ocasionando el decreto 4139 a la pecuaria nacional. Entonces ahí se había comprometido el señor presidente a derogar esto y a reencauzar la producción equilibrada justa, y lo cumplió. Eso yo creo que es cumplir la palabra. Claro, y avisora también cambio de las medidas económicas en el país. Decía ayer el presidente y las autoridades de gobierno, estamos saliendo o desestructurando un sistema de economía empresarial y estamos volviendo a una forma de hacer economía comunitaria y social. ¿Cómo recibe usted este tipo de...? Yo creo que el programa que tiene ahora, como era el anterior programa del anterior gobierno, es que es una economía que con los réditos de las empresas estatales se hacía una distribución equitativa, y eso creo que es lo más correcto que puede ocurrir. Aparte de ello, dentro de la Constitución Política del Estado hay acápites muy definidos en que se debe cuidar la producción nacional pecuaria, cuidar al pequeño, al mediano, y sin dañar al industrial y al productor grande. Entonces es una fórmula equilibrada de salir adelante en temas económicos. Bien lo han dicho los ministros del área, que ahora sí van a reencauzar, y eso es lo que nosotros esperamos. Ahora, debemos hacer notar una instancia. Otros son los que nos quitan el cupo y precio justo. Ahora, los pequeños medianos de los avicultores, los productores porcinocultores y de leche, son los que se van a beneficiar, aquellos incluso que estaban en contra de este modelo. Son paradojas de la vida, ellos nos quitan y nosotros devolvemos para el bienestar de la producción nacional. Bien, don Guisto, para finalizar la entrevista, se vienen las fiestas de fin de año. ¿Está garantizada la producción y el abastecimiento de pollo de nuestro país? Nunca en la historia de la pecuaria nacional ha faltado alimento, nunca. Lo que sí ha ocurrido en la actividad pecuaria es que nos elevaban a diestra y siniestra los insumos. ¿Y eso qué significaba? Elevar los costos de producción, poner en riesgo la producción pecuaria nacional, y eso ciertamente, recalco, es peligroso. Bien, ¿se mantiene también el precio en el mercado? Evidentemente, ese es otro tema que más después vamos a desglosar. Existe un cierto desequilibrio en la producción avícola nacional en este caso, porque debemos llegar a la planificación de la avicultura nacional. Pero ese es otro tema. Ahora estamos conformes con lo que el gobierno ha decidido, el señor presidente, en la abrogación del 4139. Bien, don Guisto, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias.